Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a tratar sobre el tema de la métrica. Lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible, ya que este es un tema demasiado extenso. Para comenzar, vamos a definir a qué nos vamos a referir con métrica. Y es que la métrica es una medida, estructura y combinación de versos de una determinada composición poética, de un escritor, de una época o de un lugar. Es decir, nosotros a medida que estamos viendo los diferentes movimientos literarios, vemos que hay diferentes formas de expresarse y diferentes formas de hacerlo, de estructurar poemas, de estructurar la literatura. Por ejemplo, si yo digo la métrica española del siglo de oro, se está refiriendo a una forma determinada que tenía en el siglo de oro para escribir poesía. Por ejemplo, la métrica de Garcilaso, él tenía su propio estilo, su propia composición poética y cómo él estructuraba sus poemas. Ahora bien, para comprender de mejor forma esto, vamos a ir desglosando cada uno de los términos que vimos en la anterior definición. Para comenzar, desde lo más básico, sería definir qué es verso. Dice que viene del latín versus, que significa renglón, que es una palabra o conjunto de palabras sujeta a una medida y a una norma determinada. Entonces, para dejarlo de una forma ya más sencilla, verso va a ser cada uno de los renglones que tiene un poema. Ahora bien, esos versos tienen una clasificación. Lo vamos a clasificar de dos formas: de los versos de arte menor, que sería desde 2 sílabas hasta 8 sílabas, y los versos de arte mayor, que sería desde 9 sílabas hasta donde llegue el poema o los diferentes poemas. Ahora bien, ustedes recuerdan que sílaba es la medida más pequeña en la cual se puede desglosar una palabra. Por ejemplo, si yo adopto la palabra libro, ¿cuántas sílabas tiene la palabra libro? Dado que tiene dos sonidos, li, pro, voy a decir que tiene 2 sílabas. Si yo lo tuviera en un poema, entonces diría que es un verso bisílabo, si yo solamente pongo en mi reglón libro. Y ahí vamos a ir desglosando trisílabos, 3 sílabas, tetrasílabos, 4 sílabas. Esto ya lo habíamos adelantado un poco cuando estábamos hablando sobre las sílabas, pues como no lo estábamos haciendo desde el punto de vista de la métrica, nos vamos a pasar a los versos de arte mayor, ya que acá tienden a cambiar un poco el nombre. Los versos con 9 sílabas los vamos a llamar nonasílabo, los de 10 sílabas decasílabos, los de 11 sílabas endecasílabos, 12 sílabas dodecasílabos, no hay versos de 13 sílabas. Y los alejandrinos van a ser aquellos versos que poseen 14 sílabas. Ahora bien, el siguiente como definición que nosotros necesitamos tener bien claro es sobre la estrofa. ¿Y qué es la estrofa? La estrofa es una combinación estructurada de determinada cantidad de versos que se repite a lo largo del poema. Es decir, si yo tengo 2 versos en mi poema, ahí tengo una estrofa. Si yo pongo otros 3 versos en el mismo poema, ahí tengo 2 estrofas. Entonces, cada una de estas estrofas van a ir clasificadas según la cantidad de versos que tengan. Aquí he puesto las más comunes, no son todas porque son muchísimas, pero estas son como las más usadas, las que más podemos encontrar nosotros en los diferentes poemas o textos literarios. Tenemos las estrofas de 2 versos. A estos los vamos a llamar los pareados. Son 2 versos que riman entre sí, ya sean de arte mayor o de arte menor. Hasta en eso tenemos que tener cuidado, porque a veces las estrofas tienen cierta cantidad de versos, y estos versos deben tener ciertas características, es decir, deben de tener cierta cantidad de sílabas. Ya vamos a ver algún ejemplo. Tenemos las estrofas de 3 versos, que serían los tercetos. Y acá dice que los tercetos generalmente son de arte mayor, es decir, aquí tenemos el ejemplo, son de 11 sílabas. Y la rima tiene que ser tiene que rimar la primera con la última. De ahí nos pasamos las estrofas de 4 versos, que serían los cuartetos, y ahí tenemos de cuánto tienen que ser las sílabas, tienen que ser de 11 y las rimas que tienen que ser. De ahí tenemos la copla, que es una estrofa que se compone de 4 versos de arte menor, es decir, de 8 o menor cantidad de sílabas,
y que van a rimar asonantes los pares y quedan sueltos los impares. ¿Qué quiere decir esto? Antes de continuar, quiero definir esto sobre la rima. La rima puede ser de dos tipos, asonantes o consonantes. Más adelante les voy a dar un ejemplo. En cuanto a las consonantes, son aquellas palabras que van a coincidir en su totalidad. Por ejemplo, si yo digo copa o ropa, y esas son las dos últimas palabras de mi poema, ahí tengo una rima consonante. ¿Por qué? Porque todas sus letras finales están coincidiendo. Pero si yo utilizo palabras que no rima asonante, van a ser palabras que no van a coincidir en todas sus letras, pero que sí van a coincidir en cuanto a la tonalidad. Por ejemplo, si yo digo ropa, rota, si bien termina con la última sílaba PA y después TA, pero los sonidos ropa, rota, ropa, rota. Entonces es asonante porque suena igual, pero cambia solamente una de sus letras. Ya vamos a ver un ejemplo cuando ya estemos aplicando todo esto. Estos son otros tipos de estrofas. Las estrofas de 5 versos, que son llamados quintetos y que tienen ciertas características. Por ejemplo, que no pueden rimar más de 2 versos seguidos. Los dos últimos no pueden formar pareado y que no pueden quedar versos sueltos. Cada una de este tipo de estrofas tiene ciertas particularidades. De ahí tenemos la quintilla, que es decir, son estrofas de 5 versos, pero que son de arte menor. A diferencia del quinteto, que todos estos tienen que ser de arte mayor, es decir, de 9 sílabas para arriba. De ahí tenemos la lira, que son versos segundo y quinto con endecasílabos y el primero, tercero y cuarto con heptasílabos. Es decir, el primer verso va a ser de 7 sílabas, segundo verso va a ser de 11 sílabas, el tercero y cuarto verso va a ser de 7 sílabas y el último va a ser de 11 sílabas. Y bueno, en cuanto a la rima, tiene que ser consonante, es decir, que todas las letras tienen que coincidir al final. Y ahí tienen, bueno, el tipo de rima que tiene que ir. La primera con la tercera tienen que rimar. El primer verso con el tercer verso tiene que rimar. Y los demás versos tienen que rimar entre sí. Ahora bien, porque hay 7A minúscula, 7B minúscula y hay 7B mayúscula, 11B mayúscula. Cuando nosotros estamos buscando la rima, si nosotros se la encontramos a los versos de arte menor, es decir, desde 2 sílabas a 8 sílabas, lo vamos a identificar con letras minúsculas. Ya si son versos de 9 sílabas para adelante, lo vamos a hacer con letras mayúsculas. De ahí nos vamos a las estrofas de 6 versos. Tenemos la sextina, que todos sus versos van a ser de arte mayor. Y en cuanto a igual que el quinteto, tiene las mismas reglas del quinteto y no tienen una rima fija, sino que le pueden hacer llegar la rima de la forma que ustedes prefieran. De ahí tenemos estrofas que no tienen un número determinado de versos, es decir, que ustedes pueden hacer 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos o los que ustedes más consideren. Sin embargo, sí tienen determinada una rima o algunas características en específico. Por ejemplo, el romance. El romance son versos octosílabos, es decir, todos sus versos van a llevar 8 sílabas. Dice que son con rima sonante en los pares y quedan sueltos los impares. ¿A qué se refiere cuando dice que quedan sueltos los impares? Que no necesariamente tiene que rimar entre sí, sino que puede rimar la primera con la segunda, la tercera, y entonces ahí la rima queda a su discreción. De ahí tenemos la silva, que son una serie de versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabos y heptasílabos sin esquema fijo de rima. Este es similar a la lira, que tiene versos de 7 y de 11 sílabas. La diferencia con la sílaba es que no tiene un esquema fijo de rima, sino que ustedes pueden hacerlo a su conveniencia, a sus necesidades. Quiero que le presten bastante atención a la combinación de estrofas. La combinación de estrofas es decir que va a utilizar una estrofa de 3 versos, una estrofa de 4 versos, una estrofa de 5 versos y todos en un mismo poema.
Ahora bien, quiero que le presten especial atención al soneto, porque sobre eso vamos a estar trabajando bastante. El soneto es una de las estrofas más frecuentes en la lírica española, que es la que estamos estudiando en nuestra unidad. Su temática es muy amplia, hay sonetos de amor, hay sonetos irónicos, críticos o burlones. La combinación de estrofas que vamos a tener con los sonetos va a ser la siguiente. Está conformado de 2 cuartetos, es decir, 2 estrofas de 4 versos y de 2 tercetos, es decir, 2 estrofas de 3 versos. ¿Ya? Absolutamente todos los versos tienen que ir de 11 sílabas. Todos los versos de 11 sílabas. En cuanto a la rima, lo vamos a ver en un ejemplo que yo les he puesto al final. En cuanto al villancico, dice que está compuesta por un estribillo de 2 o 4 versos, una mudanza de 4 versos o más versos, y los últimos versos han de rimar con el estribillo. De ahí vamos a ver las estrofas isométricas, que son cuando todos los versos que componen la estrofa tienen el mismo número de sílabas. Por ejemplo, en el soneto nos vamos a encontrar que son estrofas isométricas, porque todos sus versos tienen igual número de sílabas, es decir, que todos son de 11 sílabas. Y están las estrofas heterométricas, que son aquellas cuando hay verso, en una sola estrofa hay versos de diferentes números de sílabas. Por ejemplo, en la silva o en el romance, que hay versos tanto de 11 sílabas como de 7 sílabas. Este tema es bastante complicado, más que todo de práctica y que le guste bastante la poesía.